Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mil gracias antes de nada por las suscripciones, por los likes, por el feedback, que estamos creciendo gracias a vosotros. Así que un abrazo enorme y mil gracias de corazón. Pero al que sea nuevo, todo aquel que sea nuevo, y me estoy viendo la cara por primera vez, no cuesta trabajo. Seguís como la comunidad del videoclub, como han hecho muchas personas anteriormente, más de 1000 ya, así que suscribiros por favor, que es gratuito. Lo repetiré al final del vídeo porque soy muy cansino, pero es la única forma de crecer. Y bueno, ya habéis visto la miniatura, de qué película hablaremos, y vamos a hablar de la que para mí es la película de 2025. Y es cierto que necesita unos días para reposar un poco cómo salir del cine, porque si no, si hubiese grabado la crítica conforme salgo del cine, hubiese dicho que es la obra maestra absoluta, total y maravillosa, pero me he dado cuenta de que, hombre, para tanto no es. Pero bueno, vamos allá con la crítica de Una batalla tras otra, One Battle After Another, la nueva película de Paul Thomas Anderson. Y como siempre, primeras impresiones. ¿Qué me ha parecido la película? Pues ya lo he dicho, lo he contado, que salí pues excitadísimo del cine, pues porque es una película que te frenética y que te hace sentir que el cine sigue vivo, por decirlo de alguna manera. Más allá de muchas cosas que analizaremos ahora, que probablemente entiendo que mucha gente pues la vea, lo voy a decir tal cual, porque he leído mucha crítica de gente que dice que es una tontería. Bueno, respetable 100%, ni yo tengo la razón, ni vosotros, ni absolutamente nadie, cada uno siente las películas como las siente. Pero ya es verdad que la expectativa estaba altísima, el hype estaba altísimo, más allá de que llevamos meses y meses, prácticamente un año, conociendo que se iba a estrenar la próxima película de Paul Thomas Anderson, y eso, queramos o no queramos, es un acontecimiento como sucede con Christopher Nolan, con Spielberg, con Villeneuve, porque es uno de los cineastas los cuales arrastra más al cine. Y aparte por las críticas que había leído de gente que ya la había visto en pase de prensa anterior, incluso de Estados Unidos, que, bueno, pues, que eran muy positivas. Entonces, mis primeras impresiones son que me parece una grandísima joya. Quizás no la palabra obra maestra sea una palabra muy grande, para que no vamos a engañar, muy grande. No me parece la mejor película de Paul Thomas Anderson, como he leído por ahí, y tampoco me parece la mejor película de DiCaprio, pero entre sus mejores, desde luego que sí. Pero como bien decía, he tenido que reposar unos días porque si no hubiese salido diciendo que es la mejor película del siglo XXI, y tampoco es así, las cosas como son. Pero es una película emocionante, una película frenética, una película divertida, una película adrenalítica, una película que a pesar de sus 2 horas 42 minutos se pasa volando, y esto también hablaremos ahora, pero que sinceramente yo pongo énfasis y recomiendo encarecidamente que todo el mundo vaya al cine a verla, porque aunque se nos olvide, que muchas veces se nos olvide, cuando luego hacemos las listas de lo mejor del año y ahora que está acabando el año, no nos acordamos que The Brutalist, la película de Brady Corbett, que bueno, que ganó el Oscar a Adrien Brody, es de 2025, aquí en España se estrenó en 2025. O sea, quiero decir, probablemente sea la gran competidora, junto con esta Una batalla tras otra, para saber cuál es la mejor película de 2025. Bueno, como siempre, cineasta Paul Thomas Anderson. ¿Qué ha hecho Paul Thomas Anderson y por qué para mí uno de los mejores cineastas del siglo XXI? Bueno, pues Paul Thomas Anderson es el creador de Magnolia, una de las mejores películas de historias cruzadas de la historia, que bebe mucho de esas historias cruzadas, vidas cruzadas de Robert Altman. Después hizo Pozos de Ambición, una película sensacional con Daniel Day-Lewis y Paul Dano, fantástica. Anteriormente a estas dos, perdonadme, con la que lo descubrí yo, es Boogie Night, una crítica durísima sobre la industria pornográfica de los años 70 y 80 en Estados Unidos, maravillosa, súper divertida. Y después de Pozos de Ambición encadenó películas muy interesantes, algunas menores como Punch Drunk Love, con Adam Sandler, y luego, por supuestísimo, The Master, El hilo invisible, o esa fantástica cosa que quedó un poquito por el camino y que quizás sea un poquito, tenga menos repercusión y menos taquilla, que es Puro Vicio, y su última anterior película esta, que es Licorice Pizza, una película romántica que podría haber dirigido Richard Linklater, para que me entendáis. Bueno, pues Paul Thomas Anderson, uno de los mejores cineastas contemporáneos, modernos, sin lugar a dudas, nos regala esta fantástica Una batalla tras otra. ¿De qué habla la película? Pues la película habla de Leonardo DiCaprio, que está está saliendo con la líder revolucionaria de un grupo de estos radicales que dan golpes de Estado, pero poco violentos, en contra de instituciones norteamericanas, sobre todo con el tema de la inmigración y el racismo en Estados Unidos. Y la película tiene un inicio de unos 40 minutos, nos pone en situación, que es lo que hace DiCaprio junto con su mujer, hasta que ella se queda embarazada. Tiene una niña, pero ella sigue teniendo ese impulso, no de tener una familia y cambiar su vida, sino de seguir siendo revolucionaria. ¿Qué sucede? Que tenemos una elipsis, saltamos en el tiempo y nos vamos a DiCaprio y su hija con 16 años, 15 años después, 15-16 años, cuando la madre ha desaparecido y ha sido encarcelada, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí, en ese momento, se genera una huida hacia adelante, una road movie, una película que puede ser joque noche, pero de día, para que me entendáis, donde DiCaprio tiene que luchar por
que a su hija y a él no lo encuentre, un malvado coronel del ejército interpretado por Sean Penn, y a la misma vez tiene que pedir ayuda para ello a un fantástico maestro que es Benicio del Toro. Esa es la premisa, totalmente loca, totalmente con tinta de comedia negra, con tinta de cine de intriga, thriller de acción, porque tiene secuencia de acción, aunque no tiene muchísima. Y a partir de ahí, bueno, pues hay que analizar varias cosas. Por ejemplo, para mí el papel de Sean Penn, que mucha gente la ha tachado de autoparódico, que puede representar a ese Donald Trump de turno, me parece un Sean Penn absolutamente histórico. Lo digo desde ya que para mí es el gran candidato a ganar el Oscar a actor de reparto en los próximos premios Oscar de marzo. Clarísimo. Una interpretación pasada de vueltas que yo no veía a Sean Penn así, creo que desde Carlitos Way, de Atrapado por su pasado, siendo un papel, un rol totalmente diferente, pero ese histrionismo que veíamos en la película de De Palma lo vuelve a plasmar aquí 35 años después. Maravilloso. DiCaprio siempre está bien, transmite ese carisma puro y duro. DiCaprio, que es un actor que siempre necesita actuaciones excesivas, nada contenidas, aquí lo puede plasmar. Y luego Benicio del Toro, que haciendo de Benicio del Toro. Benicio del Toro va haciendo de Benicio del Toro, que siempre... Mira que tiene poco papel en la película, pero sus momentos, su presencia en los planos, en las secuencias con DiCaprio son fantásticas y maravillosas y muy importantes para que la trama pueda seguir fluyendo. La película, por esa cantidad de situaciones que van sucediendo, porque os decía que son 2 horas 40, pero se pasa volando porque tiene un montaje súper picado, va súper rápido todo y no para, o sea, no hay momento en el que tú puedas respirar. Paul Thomas Anderson eso lo hace de maravilla, tiene un montaje que también es para que gane el Oscar a montaje, creo que es suyo sin lugar a dudas. Más allá de lo que se estrene lo que queda de año, que veremos a ver, pero creo que la película con mejor montaje de año hasta el momento es esta. Puede recordar al cine de Tarantino, a mí también me recuerda a cierta manera al cine de Guy Ritchie en algunos momentos, pero por las situaciones, por los personajes derrotados, los antihéroes, la crítica también social y política y la polarización, a mí me recuerda muchísimo a los hermanos Coen. Y me recuerda muchísimo a No Country for All Men, a No es País para Viejos. Lo que pasa que aquí los malvados, en este caso por ejemplo Sean Penn, tiene un punto probablemente mucho más cómico, mucho más derrotista, mucho más que nos da hasta un poco de pena que lo que podía tener, por ejemplo, Anton Churchill, que es el personaje lo diré. Nuestro querido Javier Bardem, perdonadme, No es País para Viejos. Pero a mí me recuerda ese tono de las películas de los hermanos Coen. Un drama con crimen, con policía, road movie, viaje del punto A al punto B, pero una serie de personajes que tienen unos momentos súper de humor, de comedia negra, pero enlazado en una historia que no tiene nada que ver con el humor. Como bien decía, Paul Thomas Anderson, sin posicionarse, porque no se posiciona en ningún momento y me parece muy interesante, critica a los de derecha, a los izquierdas, demócratas, republicanos, critica a las instituciones norteamericanas, critica a los grupos revolucionarios, lo critica absolutamente todo. Es cierto que hay que entrar en la película. Es cierto que hay cosas muy inverosímiles, es cierto que el personaje de Sean Penn, entiendo que haya gente que lo desconecte, pero creo que si entra lo pasa francamente bien. Y con el tema de DiCaprio, su personaje... porque va en bata. O sea, la última 2 horas de película va en bata porque tiene que huir de esa manera y en calcetines y con ese gorro, esa coleta, esas gafas. Pues sí, tiene reminiscencias, paralelismos y se parece mucho al grandísimo El Nota de Jeff Bridges en El Gran Lebowski. Volvemos a los hermanos Coen y lo compro todo el mundo que ha dicho esto. Pero me parece que DiCaprio no está, quiero decir, no está mejor que en El Lobo de Wall Street. No está mejor incluso que en El Renacido. Mira que a mí El Renacido me parece injusto su Oscar. No está mejor que en otras actuaciones que me parece que son superiores. He leído que es la mejor actuación de Leonardo DiCaprio. Para mí no, para mí en absoluto. Para mí está entre sus 4 o 5 mejores. Puede ser. La su actuación de origen es muy buena. Lo que pasa es que Christopher Nolan, como no sabe plasmar los sentimientos de un tipo muy frío, pues esa carga dramática que aquí sí tiene, no la tiene ahí. Y con respecto a Paul Thomas Anderson, para mí no es su mejor película. Para mí Magnolia sigue siendo su mejor película. Que ojo, Magnolia la hizo creo que con 29 o 30 años. Ojito con esto. Y ya han pasado 26 años de aquello, sigue siendo su mejor película y Pozo de Ambición podía ser la siguiente. ¿Está entre las 3 mejores películas de Paul Thomas Anderson? Probablemente. ¿Y está junto con The Brutalist en la mejor película de 2025? Sí, también os digo que ya haremos un repaso de todo esto, pero no habla muy bien de lo que está siendo 2025 en cuanto al cine, ¿no? Porque siendo una muy, muy, muy buena película... No, y muy buena, estoy dando una película de 8,5 9, pero no redondea esa obra maestra que quizá no hemos tenido durante todo el año y que quizá el terror ha salvado muy probablemente este 2025.
Familia, hasta aquí todo lo que tenía que deciros de One Battle After Another, una batalla tras otra, película que de verdad recomiendo que la veáis, sobre todo para que saquéis vuestras propias conclusiones, porque entiendo que a los que os gusta el cine, por eso me estáis viendo a mí, estáis escuchando muchísimo sobre esta película. Valoráis vosotros si es la que más os gusta de Paul Thomas Anderson, si es la mejor del año para vosotros, si es la mejor de DiCaprio, y si no es así, pues también, y me lo dejáis en comentarios. Hasta aquí la crítica, como bien he dicho, pero antes de irnos, por favor, suscribiros al canal todo aquel que sea nuevo, que es gratuito, no cuesta nada. Y ya de paso, pues activáis la campanita, me dais un like, me dejáis un comentario de cualquier cosa que apetezca, que yo lo leeré y contestaré encantado. Y nada, un abrazo enorme, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.